Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, me gustaría pedir disculpas a los diferentes atletas que aparecieron en mi vídeo anterior, ya que tuve varios improperios hacia su persona. Y es verdad que me dejé llevar básicamente porque estoy indignado, ¿no?, con la actitud de estos culturistas naturales que se les llena la boca diciendo que luchan y defienden el culturismo natural con uñas y dientes. Sin embargo, no facilitan ni tampoco dan su brazo a torcer para demostrar que son atletas naturales. Así que sin más dilación, dentro vídeo. ¿Estamos ante el salto hormonal más sospechoso del culturismo natural? Estamos hablando de Anders Basurto-Galdós, un culturista de 30 años con aproximadamente 1,81 m de altura y 87 kilos. Lleva 17 meses compitiendo sin descanso y una testosterona en su famosa analítica de 24,5 nanogramos decilitros. 2 meses después, estando comiendo 4.600 calorías, su testosterona apenas sube a 40 nanogramos decilitros. Y luego, 2 meses más tarde, con 5.600 calorías, la testosterona se dispara a 243 nanogramos decilitro. La pregunta es bastante simple. ¿Puede explicarse esto como una recuperación natural hormonal o hay algo más detrás de todo esto? Hoy voy a analizar las 3 analíticas de Anders Basurto: el contexto de las calorías, el patrón hormonal y el control antidopaje. También cabe destacar una cronología que para muchos cambiará la percepción de este caso. Por cierto, antes de seguir con este tema, os aconsejo mirar el vídeo de Future Vegan, que tiene 2 vídeos en su canal sobre Anders Basurto, en el cual analiza bastante la parte biológica y técnica de las analíticas de Anders Basurto. Es aconsejable que los miréis antes de mirar este vídeo. Vamos a ver primero la evolución completa porque creo que ahí está la clave. Y su primera analítica data del 10 de diciembre de 2025. Su testosterona total es de 24,5 nanogramos decilitro y su testosterona libre de 3,40 nanogramos decilitro. 24,5. Eso es una supresión hormonal durísima. No estamos hablando de que simplemente esté cansado o que tiene una testosterona baja, sino que tiene el eje completamente destrozado. Luego, 2 meses más tarde, en su segunda analítica, el 11 de febrero de 2026, en este momento, según Anders, ya estaba consumiendo unas 4.700 calorías. Los resultados fueron testosterona total de 40 nanogramos decilitro, testosterona libre de 2,80 picogramos mililitros y una LH de 0,24. Y aquí empiezan las dudas. Porque si os dais cuenta, la testosterona sube, pero sube muy poco. La testosterona libre empeora y la LH sigue prácticamente igual. Es decir, que a pesar de estar ingiriendo muchísima comida, la recuperación hormonal seguía extremadamente pobre. Y ahora llega el cambio fuerte. En su tercera analítica, el 22 de abril de 2026, aquí ya estaba consumiendo 5.600 calorías diarias. Y los resultados fueron testosterona total de 243 nanogramos decilitro, testosterona libre de 8,57 picogramos mililitros, una LH de 1,8 y una FSH de 5,1. Y aquí ocurre el salto explosivo, ¿no? Pasar de 40 nanogramos a 243. En apenas 2 meses. Obviamente la testosterona libre se multiplica, la LH sube y la FSH también. Y ahora viene la parte importante, porque mucha gente dice que como ha estado 2 meses ingiriendo 5.600 calorías, bueno, primero 4.700 y luego 5.600, es normal que su testosterona se haya disparado de 40 a 243. Y ojo, las calorías ayudan, pero no hacen milagros. Y más cuando el eje está totalmente destrozado, está suprimido. Está claro que ingerir muchísimas calorías después de una preparación que ha sido extrema, ¿no?, en este caso de déficit calórico, de mucho tiempo de competición, es verdad que cuando ingieres muchas calorías, tu entorno hormonal mejora, porque tu recuperación es mayor, el sueño es de mayor calidad,
el estrés fisiológico pues se reduce y bueno, y facilitas que el eje hormonal empiece a recuperarse. Pero la duda no es que las calorías ayuden. La duda es que si las calorías por sí solas han ayudado a Ander a aumentar su testosterona de 40 a 243 nanogramos. Es un cambio muy agresivo, porque si con 4.700 calorías su recuperación hormonal era lentísima, la testosterona había pasado apenas de 24,5 a 40 y la libre incluso bajó, al igual que la LH seguía en 0,24. Y luego de repente entre febrero y abril, coincidiendo con el aumento a 5.600 calorías, la recuperación se acelera muchísimo. Y además aparece algo importante, ¿no? La subida clara de la LH y la FSH. Y aquí es donde para mí saltan todas las alarmas. Es decir, ¿cómo es posible que los 2 últimos meses haya disparado su testosterona y aparte haya subido claramente la LH y la FSH de esta manera? Y ahí es donde yo sospecho de un posible uso de un SERM, por ejemplo el clomifeno o el enclomifeno. El tamoxifeno podría ser también, pero lo descartaría básicamente por los tiempos que tarda en desaparecer del organismo. Ahora bien, las calorías pueden ayudar, por supuesto, pero si a eso le sumas un SERM para intentar recuperar el eje, obviamente se va a disparar la testosterona y posiblemente recuperes tu eje de manera más rápida. Y ahora vamos a centrarnos en la parte más importante de toda esta historia, en la que no había caído en el momento, pero sí que es verdad que me di cuenta luego por la cronología, ¿no? Por las fechas, por la tercera analítica, la fecha de la tercera analítica, el por qué Ander no aceptó mi reto que le lancé por Instagram y por YouTube también. De hecho, muchas personas se les llena la boca diciendo que yo soy irrelevante, que no soy una persona que le importe a Ander, ¿no? Que es una persona que él no me tiene que dar explicaciones de nada. Pero, sin ir más lejos, con Ander he tenido una conversación, no una, sino varias por Instagram, en la cual él me decía esto. Y si tú quieres, te digo exactamente lo mismo. Si te quieres venir aquí, desplazarte y hacerme los controles que quieras, vamos, yo encantado y lo grabo. Yo todo esto lo voy a grabar para YouTube, las movidas con el John ¿vale? Voy a grabar todo y para Reels y demás. Como habéis podido comprobar, es un audio que me mandó en diciembre, el 30 de diciembre, pero bueno, él ya lo dijo, él está dispuesto a someterse a cualquier tipo de prueba que cualquier persona quiera ofrecerle. Y volviendo a la cronología de la que os estaba hablando, yo le propuse un reto el 10 de abril y le di un plazo máximo hasta el 13 de abril, que caía el lunes, para que me confirmara si aceptara o no. Porque resulta que en el reto yo iba a presentarme en Cantabria el día 17 de abril para realizarle 3 pruebas. Esas 3 pruebas que yo le he lanzado a Ander, una de ellas una resonancia magnética de la zona de la hipófisis, porque básicamente, como ya dijo nuestro querido Rafa, médico endocrinólogo, nos dijo que si con esos niveles de testosterona tenía el eje casi en rangos de gasación química, ¿no? Posiblemente tendría, si es natural de verdad, un tumor en la zona de la silla turca. O sea, sería un tumor hipofisario. Y para descartarlo habría que hacer una resonancia con contraste para asegurarnos de que no tiene ningún tumor. Porque si lo tuviera, por desgracia, sí que podríamos confirmar que es natural, pero por desgracia también podríamos decir que estaría bastante... sería una mala noticia para él y para su familia. Y obviamente nadie queremos que tenga un tumor en la cabeza, por supuesto que no. Perdón que interrumpa, eso, que cuando salgan los valores, en función de cómo estén, si sigo sin recuperarme o si sigue habiendo problemas de salud, haremos una resonancia, obviamente. Si no, si me voy recuperando como el año pasado, porque vengo del contexto del año pasado, prescindiremos o no. Eso
depende de mi médico y si me puedes explicar cómo actuarías tú. Yo sí, ahora te explico yo cómo hubiera actuado y por qué. Mi conducta clínica hubiera sido solicitarte ya una resonancia magnética de hipófisis por un motivo muy sencillo, porque tienes una analítica del mes de abril y desde abril hasta mayo vemos un descenso muy abrupto de testosterona, que pasamos de 400 y pico, si no recuerdo mal, en abril a este rango de castración en diciembre, ¿verdad? Son muy pocos meses para que esto ocurra de manera fisiológica o natural, por así decirlo. También cabe recordar que en esa analítica de abril sí que había una determinación de gonadotropinas que estaban normales, con lo cual eso nos permite descartar el bloque de patologías que engloba los hipogonadismos primarios, es decir, los problemas de origen testicular, y nos iríamos únicamente al origen central, es decir, patologías que afectan a la glándula hipófisis, ya sean tumores, adenomas hipofisarios u otras lesiones ocupantes de espacio intracraneales que afectan al área de la silla turca, que es la estructura anatómica donde se encuentra localizada la hipófisis. Si esto fuera así, pienso que debías haber percibido algún síntoma, probablemente cefalea persistente, visión doble, reducción del campo visual, etc. El hecho de que esto no haya ocurrido, que el descenso de testosterona sea tan brusco en un espacio tan corto de tiempo y que tú hayas preservado cierta masa muscular, a mí, como especialista en endocrinología y profundo conocedor de la fisiología y de cómo funcionan nuestras hormonas, me hace sospechar que hay alguna sustancia exógena que está modificando este equilibrio. Pero como la función del médico no es discutir con el paciente, yo lo que haría es, para poder descartar lo más grave y peligroso para tu salud, solicitar una resonancia magnética de hipófisis. Así, descartado lo más grave, ya únicamente quedaría el seguimiento. Esto es una situación muy sencilla y cotidiana porque los médicos tenemos que actuar así. ¿Por qué? Porque en múltiples patologías la negación del paciente es la tónica a seguir. Por ejemplo, ¿cuántos alcohólicos vemos con problemas hepáticos que nos aseguran que no beben a diario? ¿Cuántos obesos vemos que nos aseguran que son no comientes a diario? Y así suma y sigue, suma y sigue. Luego, la segunda prueba, una analítica hormonal completa, más que nada para que tuviera una correlación con la resonancia, es decir, si los valores seguían en el mismo rango, pues obviamente en la resonancia cobraría más sentido. Y por último, una última prueba que yo creo que es muy determinante y muy importante del por qué no ha aceptado esta prueba, es un screening de sangre. ¿Qué es un screening de sangre? Se hace para averiguar si hay uso de sustancias, de ciertas sustancias, para recuperar el eje, en este caso. Yo quería hacer un screening de enclomifeno y tamoxifeno. O, bueno, aparte que detectaría también el clomifeno. Porque si fuera el caso, si se hubiese hecho el screening, posiblemente si hubiese hecho un uso de esas sustancias daría positivo. Y entonces entenderíamos el porqué del resultado de sus analíticas. Habiendo explicado este reto, ¿por qué creo que la cronología es muy importante? Como ya os he dicho, yo iba a subir el 17 de abril a Cantabria a realizar estas tres tipos de pruebas. Y Anders, si os fijáis en su tercera analítica, tiene fecha 22 de abril. Pero claro, la analítica no tiene ningún screening de sangre. ¿Por qué no te hiciste un screening de sangre, Ander? Y podrías incluso haber demostrado completamente que eras natural, porque podíamos descartar el uso de SERMs o incluso de alguna otra sustancia como SARMs. Pero, claro, fuiste un tío muy listo y hiciste la analítica como tú quisiste, donde quisiste y, pues, como ya he dicho antes, sin un screening para descartar el uso de posibles sustancias exógenas para recuperar el eje hormonal.
Ahora hablamos del control antidopaje. El sistema que usa la WNBF en el vídeo de Ander y también en el reel de David Rufat se llama TASO M20, que es un sistema de recolección de sangre capilar que últimamente se está usando por la WADA, que eso es verdad. Ahí hay que darles la razón a la federación, bueno, a la fundación, porque resulta que por comodidad es un aparato pues que es mucho más práctico para realizar a los atletas y que bueno, que es preciso. Lo que pasa es que, claro, siempre va a ser más preciso una analítica de orina de sangre con punción que una recolección de sangre capilar. Y lo curioso de todo esto es que quien le hizo la analítica a Ander es juez de la WNBF, que es Rubí. Un saludo para ti, Rubí, desde aquí, que ya hemos hablado tú y yo en privado por Instagram. Me pareces un tío majo. Lo que pasa es que no entiendo qué haces en esa fundación, la verdad. Pero bueno, dejando esto ya de lado, simplemente deciros que para mí la WNBF debería de ser más transparente y contratar un servicio externo que realice estas pruebas. Aunque ya sabéis, aunque fuera un servicio externo, nunca sabremos si la WNBF habla con ellos en privado, si les avisa con antelación. Además que avisar con 1 hora de antelación, quieras o no quieras, sí que puede afectar al resultado de las analíticas, porque una persona puede beber más cantidades de agua y diluir la sustancia en caso de que quedaran pocos restos o que hubiese cortado en un lapsus corto de tiempo. Es verdad que existe otros sistemas de control sorpresa, ¿no? Como por ejemplo el sistema Adams, que ya hemos dicho que no se puede realizar porque no tenemos las infraestructuras correspondientes aquí. Bueno, la WNBF no las tiene para poder realizarlo, pero sí que podríais, como consejo a la federación, que al menos cuando registran a los atletas pusieran en la ficha técnica que indicaran básicamente qué horario tienen fijo más o menos en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Ander Basurto, estoy en el gimnasio tal, de tal hora a tal hora. Y que entonces algún componente, aunque sea un juez, bueno, pues digamos un juez, se presente de manera aleatoria, ¿no? Sorpresa a su centro. Podríamos hacerlo así también, en vez de llamar por teléfono. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Que a lo mejor ese día, por lo que sea, esa persona no ha ido a entrenar. O lo que sea. Pues sí, es un riesgo a tener en cuenta, ¿no? Pero de eso se trata, un control sorpresa. No se debe avisar con 1 hora de antelación. Es que no se debería de avisar porque no es un control sorpresa. Deja de serlo. Automáticamente anula el factor sorpresa. Y bueno, como ya he dicho antes, el TASO M20, ¿no? Tiene una ventana de detección más limitada que otros métodos de antidopaje que son más completos. Revisando también la lista que la WNBF publicó en su web sobre los diferentes atletas que fueron sancionados, logré contactar con varios de ellos. Algunos no puedo publicar sus conversaciones, pero sí que es verdad que muchos están indignados con el sistema del polígrafo. Porque resulta que el polígrafo daban unas respuestas diferentes en función del día que se realizó. Es decir, que hay un atleta que dio positivo en el polígrafo en X sustancias, a pesar de él decir que no, y al día siguiente se le repitió el polígrafo y había dado negativo en esas sustancias. Claro, la efectividad del polígrafo no es real, no es buena para un control de antidopaje. Pero bueno, supongo que si entras en esa federación te tienes que atender a sus reglas y normas. Para que podáis comprobar que la información es verídica, os dejo un extracto de lo que he hablado con estos atletas y el audio que me pasó uno de ellos. Muy buenas, ¿qué tal? Mira, te voy a ser sincero, al final yo creo que estoy vetado de por vida, que no tenía ni idea, porque vamos, que pasó de esa federación, porque en su día hice un vídeo cuando me pasó, que se hizo bastante viral dentro del mundillo, y yo creo que esa denuncia que hice pública de la federación y que les dejó un poquito retratados y tocados porque fue una vergüenza, yo creo que eso hizo que tomaran la decisión de decir, venga, pues este tío lo vamos a sancionar de por vida y listo. Es la primera vez que veo esa lista, la verdad, o sea, pero vamos, me pareció una absoluta una vergüenza, tío. Yo pensaba que era un mero trámite, que hacía mofa sobre el polígrafo y de repente que te aparezcan
ciertas sustancias que yo ni conocía, y además que hay incoherencias, porque me acuerdo que me hice un segundo polígrafo al día siguiente y no correspondía, ¿sabes? En el día anterior ponía que había tomado X sustancias y el siguiente como que había tomado otras, como que mi cuerpo reaccionaba a distintas preguntas. Nada, algo súper absurdo. Imagínate, me planté allí con una condición de la hostia, midiendo 1,80, pesando 69 kilos. Pues a ver qué farmacología he podido utilizar yo. Nada, sin más, se me cayó la venda de los ojos con esa federación y listo. Ya está. Pero mira, oye, te agradezco ver la lista, me hace como gracia ver mi nombre ahí. Venga, un abrazo. ¿Cuál será el protocolo o cuál es mi predicción respecto a las próximas analíticas de Ander Basurto? Si Ander Basurto sigue con el protocolo que pienso que está realizando, ¿no? Que ya es una opinión, lo vuelvo a repetir, no es que Ander esté usando SERMs, yo supongo que está usando SERMs. Y deduzco que si sigue con el uso de esta sustancia, lo más posible es que recupere la LH, la FSH, y bueno, que sus próximas analíticas con el SERM pase perfectamente de subir de 243 que está, posiblemente subirá a 500 o 700 nanogramos de decilitros. Esa es una suposición, ¿vale? Si deja de usar SERMs, supongo que la testosterona bajaría, pero no creo que sea tan idiota de mostrarnos una analítica donde su testosterona baje, porque entonces sí que las alarmas saltarían aún más y con más motivo. No puede ser que se recupere el eje y luego de repente baje otra vez. Para finalizar ya este vídeo me gustaría lanzar una breve reflexión, ¿no? Un mensaje en el que considero que es importante que tengáis en cuenta la actitud de estas personas en las redes, porque muestran una cara delante de la pantalla pero realmente son otra en privado. ¿Por qué digo esto? Porque me choca ver a una persona como Ander Basurto, ¿no? Que se las da de simpático. Digo, vale, pues cada reporte, chaval. Cada reporte. Casualmente enfermero. Pero, ahora lo vais a ver. Va a ser épico. De una persona que, bueno, pues eso que ya os digo que me sorprende que culturistas naturales que supuestamente basen su increíble mejora física, ¿no? Debido a la ciencia del entrenamiento, a la biomecánica, a la nutrición, ¿no? Sean capaces de darle voz y notoriedad a personas sin apenas formación en el tema de las hormonas, como por ejemplo Toni Lloret. Ahora voy a mostrar algo muy interesante, porque Toni Lloret, que se dedica mucho a subir, seguramente lo conocéis, se dedica mucho a subir todo el tema de la química y todo eso. Podéis ir a su perfil y revisar el vídeo sobre Ander Basurto. Y básicamente explica lo mismo que yo, pero él sí que está muy metido en el tema de las hormonas y él explica exactamente lo que expliqué yo en el vídeo de YouTube sobre el tema de Ander Basurto. Que ya sabemos que es un divulgador de química, que habla de la química como si fuera un endocrinólogo y bueno, sacó ya sabéis un reel defendiendo la postura de Ander Basurto y por supuesto analizando estudios que ni siquiera él se había leído, y nuestro querido youtuber Future Vegan desmontaba luego en su vídeo explicando las analíticas de Ander y desmintiendo los estudios que Toni Lloret había usado como réplica para defender la naturalidad de Ander Basurto. Parece que la polémica sobre la naturalidad de Ander Basurto ha despertado a muchos supuestos expertos que intentan justificar lo injustificable. En este vídeo vamos a hablar de Toni Lloret, una persona que ha participado en casi 30 competiciones de culturismo, autodidacta y preparador de culturistas, que dice basarse en la ciencia al afirmar que la disminución de los niveles de testosterona que experimentó Ander Basurto tras prepararse para una competición son completamente normales y plausibles para un atleta natural. Toni ha salido en defensa de Ander utilizando un informe de caso sobre un nadador
para decir que efectivamente es posible ser un atleta de competición y tener 24 nanogramos por decilitro de testosterona de forma natural. Este culturista se llama Ander Basurto y es el actual campeón de Men's Physique natural. Y la verdad que tiene un físico espectacular. Es normal que la gente sospeche que no sea natural. Y es por eso que además hay varios vídeos circulando por ahí diciendo que no es natural porque sus niveles de testosterona son extremadamente bajos. Yo no conozco a Ander, pero me veo la obligación de contar la verdad porque ya cansa ver cómo determinadas personas juegan con las ilusiones de la gente. La testosterona baja por un déficit agresivo y mantenido en el tiempo. Eso es algo que ya se ha documentado muchísimas veces en atletas que pierden grasa y los niveles de testosterona descienden. Tony afirma que existen estudios de casos donde cuando los culturistas entran en un déficit calórico extremo, los niveles de testosterona descienden drásticamente. Afirma que esto no solo le ocurre a los culturistas, sino a toda persona que está en un déficit calórico extremo durante el tiempo suficiente. A partir de ahí que cada uno crea lo que quiera, pero está muy feo eso de difamar a atletas naturales que han pasado y pasan controles simplemente por envidia o frustración. No, lo que está mal es tratar de defender lo indefendible, utilizando estudios que me cuesta creer que hayas leído. Y si los has leído, peor me lo pones, porque no tienes ni la más remota idea de qué es lo que has leído. Cuando tenemos unos niveles de testosterona tan bajos correspondientes a una castración bioquímica, es imposible mostrar la rocosidad, vascularidad y el bombeo muscular que exhiben los culturistas de competición. Un sujeto natural con 24 nanogramos por decilitro estaría letárgico, deprimido y con un físico tapado y blando. La única razón por la que alguien puede verse musculado con 24 nanogramos por decilitro de testosterona es porque viene de tener niveles suprafisiológicos de testosterona a través del uso de química. Cuando se corta la química, el nivel de testosterona cae a cero antes de que el cuerpo intente recuperarse. La analítica de Ander es una foto de un motor que se ha quedado sin gasolina, no la de un motor natural eficiente. Recuerda que si algo parece demasiado bonito para ser cierto, seguramente no lo sea. Entonces, claro, a mí me choca ver estas personas que supuestamente defienden la ciencia a capa y espada, pero luego cuando aparece una persona de renombre dentro del mundo de la endocrinología, que es el doctor Rafael Cerezo, ellos están continuamente desprestigiando su labor, sus conocimientos y básicamente me parece una falta total de respeto hacia la figura de Rafa. Y más cuando Ander ha participado en un debate con él en el que decía que él mismo admitía que no tenía ni puñetera idea sobre endocrinología y se notaba como que le guardaba algo de respeto. Pero luego en audio no dice lo mismo. Tú ten en cuenta, si soy 100% natural, que este tío, no, que es que lleva 20 años en campo, y dice que no eres natural, pero sí lo soy. Quiero decir, es que automáticamente sus 20 años y su experiencia científica me la paso por el forro de los cojones. Quiero decir, cuando eres necio y cerril y solo haces caso al majestuoso y mismísimo doctor Cerezo porque dice que tiene 20 años, ¿sabes por qué sé que este tío no tiene ni puta idea a pesar de tener 20 años y tener un doctorado? ¿Vale? ¿Sabes por qué es que no tiene ni puta idea? ¿Vale? Porque afirma que no soy natural y en mi vida me he metido nada. Es decir, este tío no tiene ni puta idea. Ya simplemente con eso, para mí pierde toda autoridad y credibilidad, porque está afirmando rotundamente que uso química cuando no lo uso en mi vida. Entonces, su credibilidad y su autoridad para mí se van a tomar por culo. Como os he dicho, es chocante ver esa actitud de estos atletas naturales y, por supuesto, ver la hipocresía que manejan en las redes sociales. Al igual que nuestro querido Roberto Amorosi, que tiene un compañero y amigo que es médico endocrino, y más me parece una falta de respeto por parte de ese endocrino que se llama Antel Pujol, que no sea capaz de ni siquiera ofrecerse a debatir con el doctor Rafael Cerezo para discutir en un debate didáctico sobre la naturalidad de Ander Basurto y David Rufat. Claro, no podemos obligar a nadie a que participen y se realicen las pruebas pertinentes, pero para que veáis que una persona, si de verdad fuera natural, no tendría ningún problema en realizarse cualquier tipo de prueba cuando se le solicite. Resumiendo brevemente, antes de finalizar con el vídeo,
Simplemente Ander es una persona que ha pasado de tener 24 nanogramos a 40 en 2 meses consumiendo 4.700 calorías. De 40 a 243 2 meses más tarde con 5.600 calorías y se negó a realizar mi reto en esos 2 meses porque casualmente cuando le pido hacerse un screening de sangre para detectar un posible SERM, como puede ser clomifeno o enclomifeno, él se realiza la analítica el 22 de abril cuando yo le había pedido el reto el 17 de abril. ¿Coincidencias? No lo creo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y dejéis un comentario para decirme qué pensáis sobre todo esto y si Ander ha usado algún protocolo para poder subir su testosterona. Un saludo y nos vemos en el próximo.